que estas, donde no necesariamente tiene que ser una Cauchy, son la gran, inmensa mayoría de las ecuaciones diferenciales. Y que sus soluciones, ¿cómo están dadas? ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Cómo están dadas las soluciones de esta ecuación diferencial? Que no es de Cauchy, no es de coeficientes constantes, no cumple con las que hemos visto anteriormente. Tienen soluciones en serie de potencia. Su solución está basada en una serie de potencia. Entonces, tienen que tener claro cuando usted, porque hasta aquí hemos visto una y hacemos el método. Una y hacemos el método, pero cuando a usted se le presenta un conjunto de ecuaciones, lo primero que tiene que hacer es identificar qué tiene y qué no tiene esa ecuación, con qué cumple y qué no cumple para aplicar los diversos métodos. Eso es vital. Entonces, supongamos que nos vamos a enfrentar a una que no es como ninguna de las que hemos visto anteriormente. Es como esta que les digo. Por ejemplo, si yo tuviese x, y', más x cuadrado y, más 5, vamos a decir así, más 5y igual a, qué sé yo, a 2x. Observe que esta no cumple con nada. Allá incluso yo podía arreglar algunas. Si multiplicaba por x se me convertía en una Cauchy y no alteraba la ecuación porque estaba multiplicando toda la ecuación por una misma función, una misma variable. Pero aquí no hay manera. No hay manera de arreglar esto para volverla una Cauchy. Así que no cumpliría con ninguna de las características anteriores. Y esta entonces tendría una solución en serie de potencia. ¿Sí? Así que lo primero es identificar eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con la serie. ¿Qué es una serie? ¿Quién sabe? No voy a resolver todavía la ecuación diferencial hasta hacer un pequeñito repaso hoy, aunque sea de lo que es una serie. O lo que es esto. Sucesión, ¿se escribe con S o con C? Creo que es con doble C, ¿verdad? No sé. Digan ustedes. ¿Es así? ¿O es con S? Ay, pero... Sí, está bien. Con ese, profe, no es con ese, sucesión es con ese. Ok, gracias. Bien. ¿Qué es una sucesión y qué es una serie? Con sus propias palabras, no estoy esperando una definición formal, es lo que usted cree. Cualquiera puede hablar y no le va a pasar absolutamente nada. Profe, desde mi punto de vista, una serie sería como suma de términos o una progresión, diría que aritmética. No sé si estoy en lo correcto. Ok, la palabra, ¿me dijiste serie? Serie, sí, profe. Ok, la palabra clave es que hay involucrada una suma, ¿verdad? Bien, está bien. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Bueno, profe, ¿se me escucha? Sí. Yo creo que sucesión sería como, creo que un conjunto de números y la serie sería la suma de ese conjunto de números. Ok, muy bien. Esto aquí, según me dice Gonzalo, la palabra clave para él sería un conjunto. Él habló de un conjunto de números, pero no necesariamente tienen que ser nada más números, ¿verdad? Pues sí, esas son las dos palabras clave. La diferencia entre esta y esta, pero algunas personas incluso dicen que es lo mismo, ojo que no. Una sucesión es un conjunto ordenado de elementos con ciertas características, ¿verdad? Siguiendo un orden Me falta específico. ordenado. Sí, tiene que estar ordenado. Y no necesariamente de números, porque ustedes ven sucesiones desde que están en kinder, primer grado, por allá, que empiezan a dar matemática. La maestra le habla del conjunto de la naranjita,
de la manzanita, de las uvitas, qué sé yo, y les marca un conjunto, qué sé yo. Esto es una sucesión de elementos. Pues la característica que los une, pues, o que los relaciona, sería que son frutas, un conjunto de frutas, ¿verdad? De ciertos nutrientes, qué sé yo, tienen una relación, pero es un conjunto, ¿ya? La serie de esto estaría dada por ¿qué? Si yo voy a sumar la naranjita más la manzanita más las uvitas, ¿qué voy a obtener? ¿Qué obtengo? ¿Qué era lo que la maestra les decía? A ver, por ejemplo, Ginesca, cuéntame. Si tú en la escuela tienes 3 plumas y 2 lápices, y yo te digo que me sumes esos elementos, los tienes en una cajetita, en una cartuchera. Haz de cuenta que la cartuchera es el conjunto, pues la cajetita donde tú metes eso. Ese es el conjunto, pero yo te digo, súmalos. Sería la suma de ¿quién? De una pluma, más una pluma, más una pluma, más un lápiz, más un lápiz. ¿Qué te da eso? ¿Qué obtienes de esa suma? Un producto de 5 elementos distintos, pero se pueden sumar. Un producto de 5 elementos distintos, pero se pueden sumar. Ajá, ¿cómo así? ¿Alguien nos puede ayudar? Aclararnos un poco eso. Profe, no sé si me voy a equivocar, pero ¿no sería que obtendríamos el valor de la serie? Pero yo no sé qué serie, yo no, ni siquiera estoy hablando de serie, yo nada más estoy hablando que Ginesca en una cartuchera tiene un conjunto de elementos allí, ya yo le dije qué es lo que tiene allí, yo le digo, súmeme esos elementos, ¿qué obtiene ella allí? No sé si sería una función. No, es un total, un conjunto de cosas. Piensen como cuando están en primaria. O si tiene su cartucherita al lado, sus cosas, agarre lo que yo acabo de decir. ¿Qué tiene en sus manos? ¿Qué es lo que tiene en total? Bueno, profe, tendríamos 5 elementos que no funcionan para escribir. Sí, sí, pero vamos a ver si me comprenden un poquito mejor. Eso fue en primaria, empezando la primaria, para que vean que la matemática es la misma, ya sea en la básica elemental o en la más avanzada matemática de una ingeniería como la que ustedes están. Cuando estamos empezando a dar álgebra, nos dan unos conceptos que se dicen coeficientes, parte literal, etcétera, exponente del término algebraico, supongamos, un término algebraico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, si yo tengo 3x cuadrado más 4x cubo, ¿qué tengo allí? ¿Qué aprendieron ustedes eso fue como 8º grado? Profe, que eso sería igual a decir 3 por x más 4 por x por x por x, creo que era algo así, no recuerdo. En total, ¿qué tengo allí? Usen su sentido común, su lógica. Piensen que estos son los lápices y estas son las plumas. En total, ¿qué es lo que usted tiene? Chicos, usen el sentido común. Dejen de pensar que esto es matemática avanzada, que esto es una cosa extraordinaria de otro planeta. Es la misma matemática elemental desde su primer grado. Si usted tiene en su cartuchera 3 lápices y 4 plumas, en total, ¿qué tiene en sus manos, en su poder, en su cartuchera, en total, en suma? Pues exactamente eso.
3 lápices y 4 plumas. Ese es el total. Usted no puede decirme, como me dijo alguien ayer en un grupo que casi me infarto, si estuviésemos hablando de esto mismo, la respuesta de esa persona hubiese sido, tengo 7 plumas lápiz, profesora. Señores, una de las cosas principales que aprendemos en álgebra es que para sumar cantidades algebraicas, ¿qué es lo que debe pasar? Los términos, ¿cómo deben ser? Igual, semejante. Semejante, nada de iguales. Semejante. ¿Y qué hace un término semejante a otro? Su parte literal, profesora, la misma variable con el mismo exponente. No me importa el coeficiente, no me importa el signo. Lo que los hace semejante es su parte literal. Y solamente cuando los términos son semejantes que yo los puedo, como quien dice, fusionar. ¿Ya? Si yo tuviese 3x cuadrado más 4x cuadrado, allí sí sería 7x cuadrado. Estoy sumando exactamente el mismo término. Lo que lo hace semejante debido a su parte literal. Si usted me suma una pera más una manzana, usted no me dice, ah, yo tengo 2 peras manzanas. Usted nunca hace eso, ¿verdad? Eso no es así. Usted dice, ah, tengo una pera y también tengo una manzana. Esa es su suma. ¿Qué significa esto? Que hablando de potencias, ya aquí en álgebra, usted no puede sumar nada que no tenga la misma parte literal con la misma potencia. Nunca, nunca, nunca. Y eso es algo que debió aprender desde el 8º grado, por allá. Tener ese concepto clarito. Usted no me puede decir que allí tiene una manzana pera. No, señor, tiene una manzana y también tiene una pera. Solo las puede fusionar o juntar o expresar como un solo término cuando ellos son semejantes. Si tengo una manzana más una manzana, tengo 2 manzanas. ¿Sí? Entonces, este concepto tan básico es elemental también cuando nos referimos a la serie, porque estamos hablando de una serie de potencia. Potencia. Eso significa que para sumar serie, para reducir serie, ¿qué le debe pasar a la serie? Debe cumplir con que tenga la misma potencia, pero no solo eso. Bien, ¿cómo está conformada una serie? ¿O qué me denota una serie? ¿Cómo denotamos una serie? ¿Cuál es el operador? ¿Qué me indica? Ya por allí me dijeron que era una suma, ¿verdad? Si yo digo que una serie es una suma. Y el operador de suma es este símbolo que está aquí, que es sigma, ¿verdad? Cada vez que yo veo este signo, significa que lo que esté dentro de aquí, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Todos los elementos que están allí, que todos los elementos que están allí serían una sucesión de elementos, ¿verdad? Entonces, este símbolo con esa sucesión me indica que yo voy a sumar todos los elementos de esa sucesión, ¿verdad? Entonces, una serie de potencia tiene precisamente esa forma. Y vamos a ponerlo un poquito más general. Vamos a centrar la serie para que no sea solamente una variable y se pueda escribir como un polinomio, ¿verdad? X menos X sub 0 a la n. También, si yo la dejo así, significa que todos los coeficientes de todos los términos de esta sucesión que está aquí, dentro de la serie, serían 1. Pero no necesariamente todos tienen que ser 1. Pueden ser iguales o diferentes. Y lo voy a denotar con un C sub n, que va a cambiar cada vez que cambie n, ¿verdad? Y debo saber que la suma tiene que tener un indicativo. ¿De dónde hasta dónde va la suma? Vamos a decir, por decir un ejemplo, que voy desde n igual 0 hasta infinito. Y esto es una serie de potencia. Es la notación nada más de lo que es una serie de potencia. Y ya sabemos que entonces lo que tenemos que hacer aquí es sumar todos los elementos que hay dentro de esa serie. Si yo digo que la serie está centrada en x sub 0 igual 0, se me simplifica esa serie o esa sumatoria, porque entonces me quedaría nada más la variable elevada a la potencia. ¿Ya?
allí no me quedaría un polinomio, ¿verdad? Un polinomio, por ejemplo, si x sub 0 fuese 2, me quedaría x menos 2 a la n, y si n es 2 y si n es cubo, imagínense por dónde va ese polinomio. Pero para efectos de lo que nosotros vamos a trabajar, las vamos a trabajar centradas en 0, pero eso lo vamos a ver después. Lo que yo quiero que ustedes noten aquí es que esta que está aquí usted la tiene que conocer ya. Esta es su serie de potencias. Si no lo aprendió en cálculo 2, porque resulta que le tocó fue a mis compañeros del trabajo y no me tocó a mí, yo no me aprendí eso no tenía que ver conmigo, estamos en problemas. Estamos en problemas porque necesitan por lo menos conocer lo que es una serie. Y una de las cosas más divertidas que se hacen en cálculo 2 es los criterios de convergencia de las series. No nos vamos a meter allá porque si no quedamos dando el curso de cálculo 2. Aquí vamos a asumir que las series que nosotros vamos a trabajar, las series de potencias son convergentes en un intervalo, ¿verdad? Que nosotros nos pueda permitir trabajar como solución de una ecuación diferencial. Pero bien, les decía que entonces este es el símbolo de la serie. ¿Qué me indica ese símbolo? Es un operador que me indica que yo tengo que sumar todos y cada uno de los elementos de esta sucesión de aquí. Esto sería una sucesión. Si yo tengo, por ejemplo, C sub n, x a la n, es la sucesión. Como les decía, las sucesiones son conjuntos. Desde primaria usted siempre denota los conjuntos con las llavecitas estas, ¿verdad? Y si yo le digo que este es el conjunto de n elementos, vamos a decir desde el elemento 0 hasta el elemento 5. ¿Quiénes serían los elementos de este conjunto? ¿Quién me dice? ¿Quiénes serían los elementos de ese conjunto? Señores, solo usen el sentido común. Dejen de pensar que esto es matemática de otro espacio, de otra dimensión. Esto es matemática elemental. ¿Cuáles serían los elementos de ese conjunto? Yo le dije, esto es un conjunto de elementos. Y mire, se lo pongo con las llavecitas porque ustedes de primaria saben que son llavecitas. ¿Ya? ¿Cuáles son los... CNX, CNX cuadrado. Ok, mira desde dónde va. ¿Cuál sería el primero de ellos? ¿Desde dónde hasta dónde va? CNX a la 0, de 0 a 5, ¿no? Ok. Repite otra vez lo que me dijiste. A CNX a la 0. Ok, mi vida, repítelo otra vez y escucha. Los demás, Sí. ayuden. No está mal, Diana, pero por ahí... Profe, el primer término no sería 0. No, el primer término no es 0. ¿Cuál es el primer término de esa sucesión? Profe, no sé si me estoy equivocando, sería C sub 0, x a la 0. Correcto. Sí, exacto, y x a la 0 es 1. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento de la sucesión? C a la 0. No C a la 0, C sub 0. C sub 0. ¿Eh? Es muy diferente C a la 0 que C sub 0. Muy distinto. ¿Ya viste, Diana, que era C sub 0? ¿Ya viste por qué? Pero tenías una buena idea. Ok. Muy bien. ¿Cómo separamos los elementos de un conjunto? Con el signo de más, el signo de menos, el signo de por, punto, ¿qué hacemos? ¿Cómo ustedes escriben un conjunto? ¿Separado por coma? Separado por coma. ¿Cuál sería el segundo elemento? ¿Quién me lo dice? C sub 1 por X. Exactamente, ese es su 1x. Y otra comita. ¿Qué más? Rapidito. Ya yo digo que deben haber agarrado la onda. C sub 2x al cuadrado. C sub 2x cuadrado. C sub 2x cuadrado. Siguiente. C sub 3x C cubo. sub 3x al cubo. ¿Ya acabamos? ¿Terminamos No, allí? C sub 4e a la x a la cuarta. Ujú. Y C sub 5x a la 5. Y C sub Esos son 5x los a la 5. elementos de la sucesión. Ya. Esos
esos son los elementos de la sucesión. Y si esta sucesión está dentro de esta serie, aquí, está dentro de esta serie, ¿cómo sería el desarrollo de esta serie? ¿Quién me dice? ¿Cómo sería esa serie desarrollada? Nuevamente, la lógica, el sentido común. Dejen de estar pensando que esto es algo del más allá. ¿Qué fue lo que yo les dije que es una serie? ¿O qué fue lo que ustedes me dijeron que es una serie? Sería C sub 0 más C sub 0, 1, X, ¿Cómo la cosa? C sub 1, X. No, así mismo como iba él, solo que sería C1X más C2X al cuadrado. Sería una suma, pues, todos los elementos. Nada más que aquí, si esto se va hasta infinito, entonces me voy hasta infinito, ¿verdad? ¿Así mismo es? Sería C sub NX a la N. Si pongo aquí C sub nx a la n, llegaría hasta un valor de n, que no es infinito. Ese C sub nx a la n vendría por aquí, ¿ya? Pero esto se va para infinito, ¿sí? Ese es el desarrollo de la serie. Y yo sé que muchos de ustedes en la vida han tocado una serie. Y esto es grave, 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 muy grave. Por eso estoy haciendo este repaso de lo más básico y elemental que usted debe saber de una serie. Ojalá pudiéramos hacer muchas cosas más, pero bueno. Bien, entonces es muy importante que usted entienda que esto que está aquí es exactamente esto que está acá. Es la misma cosa, escrito de otra manera. Representan lo mismo. Representan exactamente lo mismo. Entonces, les decía que hay cosas que vamos a tener que hacer para manipular las series. Multiplicar series, sumar series, escribir como serie de potencia una función. Eso es algo que debieran estudiar este fin de semana. Si, por ejemplo, la función f de x igual e a la x, ¿cómo yo la puedo escribir como una serie de potencia? Específicamente de Taylor. ¿Por qué de Taylor? Taylor es una consecuencia de la serie de potencia, porque es la serie de potencia centrada en cero, es decir, esta misma que tenemos acá, ¿verdad? Es cuando la serie de potencia está centrada en cero. Entonces, cualquier función, o casi cualquier función, yo la puedo escribir como una serie de Taylor. Sería bueno que se practicaran algunas. Eso es un temita bien interesante de cálculo 2, bien sencillo, es bien sencillo. En general ya lo que hacen en este punto es buscar la tabla. ¿Cómo se escribe esto? Como serie de potencia, pim, pom, pao, ya. Usamos eso. Pero no disfrutan la esencia de saber cómo, por qué. Y es bien sencillo realmente. O sea, lleva un poquito de tiempo que no vamos a usar en clase porque ya la otra semana es la semana 13 ya y la semana 14 ya tenemos el último parcial y luego vienen 2 semanitas más y se acabó el semestre. Entonces, sería bueno que ustedes fuesen investigando sobre cómo escribir ciertas funciones como una serie de Taylor para que lo puedan usar. En fin, entonces, algo que nosotros sí vamos a hacer acá es manipular mucho eso. Por ejemplo, necesitamos sumar series, necesitamos multiplicar, necesitamos meter elementos en una serie, sacar elementos de una serie, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la necesidad, vamos a ver, si yo tuviera la necesidad, digamos yo tengo aquí, vamos a ver esto. Vamos a suponer vamos a ponerlo diferente.
Bien, supongamos que yo quiero sumar esas dos series. Igual que el concepto de cuando estamos en primaria y cuando damos álgebra, en secundaria, acuérdense lo que le acabo de decir. Miren estas potencias de X. ¿Cómo son esas potencias de X allí? ¿Quién me dice? Chicos, ni siquiera eso me pueden contestar. ¿Distintas, profe? Son distintas, ¿qué les pasa? Háblenme, pónganse chispa. Son distintas, o sea que yo no puedo sumar estas dos series. Y eso es el concepto algebraico, pero acá ya en la matemática esta, cuando trabajamos series, tampoco las puedo sumar porque los índices deben ser iguales también. Lo demás no me interesa, ¿por qué? Porque estos son números, todo esto son números, son constantes. Y acuérdense, igualito como hicimos el caso ahorita en álgebra, yo puedo sumar 3x cuadrado más 5x cuadrado, y yo sé que eso sería 8x cuadrado. O sea, el número no me afecta la reducción o la simplificación, la suma, la resta, ¿verdad? El coeficiente. Así que estos de aquí no me interesan porque son los coeficientes, ¿verdad? Me interesa que esto de aquí sea igual a esto de acá y que esto de aquí, todos estos índices de la serie sean iguales también. Eso es lo importante. Entonces, si yo quiero que las potencias sean las mismas, entonces esto de aquí en esta serie debe ser lo mismo que esto de aquí en esta serie de acá. Deben ser iguales, o sea que en esta serie, para mí, en esta serie, voy a decir un K, debe ser igual a N menos 2. Y en esta serie de acá, esa misma K, porque deben ser iguales, equivale en esta serie a N más 1. Y simplemente voy a reemplazar todas mis N por K. Aquí entonces, ¿quién sería N? N va a ser igual a K más 2. Aquí, ¿quién va a ser N? K menos 1. Y voy a reemplazar. Si las N yo las tengo que cambiar, todas las N por K, quiere decir que aquí esta N, ¿por quién la tengo que cambiar? ¿A cuánto equivale esa N en esta serie? K más 2. K más 2. Y si tengo que K más 2 es igual a 2, como en efecto sucede aquí, quiere decir que esa serie ¿desde dónde iría contando? Desde K igual ¿qué? De 0. Correcto, desde K igual 0 hasta infinito. Y sigo reemplazando. ¿Quién es N? Sería K más 2, ¿verdad? N menos 1, ¿quién es? Rapidito que se acaba el tiempo. K más 1. K más 1, muy bien. ¿Y C sub N en qué se me convertiría? C sub K más 2. C sub K más 2. Y aquí me quedaría X a la K. Y hago el mismo trabajo acá. Y observe que aquí K iría contando desde 1 hasta infinito. Aquí sería C sub K menos 1, X a la K. Y usted va a decir, profe, bueno, logré el objetivo de que las potencias me queden iguales, pero los índices no están iguales. Eso es fácil. ¿Qué yo tendría que hacerle a alguna de las series? Por ejemplo, observen, esta empieza desde K igual 1 y esta empieza desde K igual 0. Y yo necesito que ambas empiecen desde el mismo valor. ¿Qué hago? Ok, chicos, como no tengo tiempo de esperarlos hoy, acuérdense que ahorita jugamos esto. K es la cantidad de elementos con que yo cuento en mi cajoncito, que sería la serie, ¿verdad? Donde se están sumando todos esos elementos. Quiere decir que aquí este conjunto que yo estoy sumando va desde el elemento K igual 0 y este conjunto de acá va desde el elemento K igual 1. ¿Cuál serie tiene más elementos? ¿O tienen lo mismo?
no tienen lo mismo. Claro que no. ¿Cuál tiene más? La primera serie. Gracias. La primera serie tiene un elemento de más. ¿Cuál es ese elemento de más que tiene? El elemento K igual 0, profesora. Entonces, ese elemento yo lo saco de esa serie, lo saco, lo extraigo de allí, y mi serie quedaría a partir de ¿cuánto? De K igual 1, profesora. ¿Cierto? Pues eso es todo lo que hay que hacer. Hay que extraer ese elemento. ¿Quién me dice cuál sería ese elemento K igual 0 que yo tengo que sacar de esta serie de aquí? ¿Quién me dice? Eso lo hicimos hace rato. ¿Quién sería ese elemento K igual 0 que yo saco de aquí de tal manera que mi suma ahora empezaría desde aquí? ¿Cuál sería ese elemento? Díganme. No lo puedo creer, no me lo pueden decir. Sería 2. Espérense. 2C sub 0. 2C sub 0, exactamente. Así mismo. Aquí. ¿Por qué 2C sub 0? Le estoy diciendo, está sacando el elemento K igual 0. O sea, saque el elemento de esa serie cuando K es 0. Si K es 0, aquí me queda 0 más 2. Y aquí me queda 0 más 1. Y eso se está multiplicando. ¿Cuánto es 2 más 2 por 1? 2, profesora. Y si aquí en este C sub K más 2, K es 0, me queda... Aquí sería, no es 0, es 2, ¿verdad? Era K más 2. N es K más 2, ajá. Es 2, ¿verdad? C sub 2, ¿cierto? C sub 2. Y X a la 0, que es 1, ¿verdad? Entonces el elemento es 2C sub 2, ¿cierto? Sí. Sí, pero ya lo vi. Y ya Sí, profe. pongo la misma serie, pero ahora empiezo a contar desde K igual 1. Lo que me hace que ahora la potencia de aquí y la de acá son las mismas. Los índices son los mismos, yo las puedo entonces reunir en una sola. O sea, las puedo sumar las dos series. Y esto sería. Solamente para despertarle la cosquillita, eso lo pueden conseguir en cualquier libro de cálculo para el que quiera aprender o recordar que lo vamos a necesitar y bastante para la próxima semana. ¿Okay? Hagan un screenshot o copien eso para que lo estudien. Analicen esa situación. Otra cosa que les voy a dejar en qué pensar, suponga que usted tiene esta función para que piensen en eso, la derivada de esa serie. ¿Listo? Bueno, vamos a quedar ahí entonces. Hoy no se podía dar mucho. No se podía avanzar mucho. Les queda a ustedes pendiente repasar esto que les acabo de decir hoy, repasarlo para que tengan claros esos conceptos y estudiar la práctica esa de los problemas que les quedaron pendientes del miércoles.
Hasta allí viene el examen. ¿Sí? Bueno, ya que no me quieren decir más nada, pues ha sido un placer atenderlos el Profe. día de hoy. Ajá. Dime, Swan. Bueno, no sé si queda tiempo que estábamos haciendo un problema de eso del miércoles y quedamos trabados. Ah, bueno, Swan, mándamelo por mensajería para revisártelo, ¿sí? Ok, profe. Listo, chicos, pues nos vemos el martes. Pónganse a practicar esos problemas. No lo dejen dormir este fin de semana. Miren, desde hoy viernes, mediodía, hasta el martes. Si usted no hace su tarea con esos problemas, vamos a tener serias dificultades para el examen, ¿sí? Les mandé ya también los talleres, pero se los mandé solamente a uno por grupo. Así que al que se lo mandé tiene que reenviárselo a los compañeros, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, pues que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho. Feliz día a los papás de ustedes, a sus familiares y que bueno, que se cuiden, hay que cuidarse. Igual, profe. Hasta luego, buenas Bendiciones, tardes. profe. Amén. Hasta luego, profe. Que tenga buenas tardes.